El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Herón, Herón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, en este segundo día de la misa de Aguinaldo, Dios nos invita a reflexionar de dónde venimos, quiénes somos, de qué material estamos hechos, pero también cómo Dios nos conoce y cómo Dios actúa en medio de un pueblo pecador, de unos seres humanos de carne y hueso que Dios bien conoce, pero que sin embargo de allí Dios saca cosas buenas. Es decir, Dios es como el campesino que de la caca saca abono. De lo malo saca cosas buenas. Así es Dios. Por eso ustedes verán que el Evangelio de hoy, de San Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, nos presenta la genealogía de Jesucristo, los ascendientes de Jesucristo, aquellos que vivieron antes de Jesucristo y de ahí viene Él. Lo curioso es que la Biblia nos presenta unos nombres que nosotros ni siquiera lo sabemos. ¿Y por qué lo presenta? Para mostrarnos a nosotros de dónde venimos y que a pesar de que por nuestra sangre corre, por nuestras venas corre sangre de nuestros antepasados, pecadores que ofendieron a Dios, que a lo mejor se portaron mal y que nos han dejado herencias no muy buenas, sin embargo, nosotros tenemos la opción de caminar por los senderos del reino. Cuando Mateo capítulo 1, versículo 1, habla de la descendencia de Jesús, escuche cómo lo dice, y ponemos la lupa para que ustedes se den cuenta. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿De dónde viene Jesucristo?
hijo de David. ¿De dónde viene Jesucristo? ¿De quién es hijo según las Escrituras? Hijo de David. Hijo de David no significa que fue David el papá carnal de Jesucristo, no. Significa, hijo de David significa que desde allá, desde los antepasados de Jesucristo, ya David era uno del pueblo de Israel, de los cuales Dios había puesto la mirada para salvar a su pueblo, y cómo estaba la historia de la salvación en David. Pero no presenta que Jesucristo es hijo de David solamente. Primero dice hijo de David, pero no solamente de David. ¿De quién más? Hijo de Abraham. Jesucristo es hijo de David y Jesucristo es hijo de Abraham. Teológicamente, ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando de antepasados de Jesucristo con características distintas. David, ¿se acuerdan de la joyita de David? El rey David, que la Biblia lo recuerda como el hombre que pecó cometiendo adulterio y violando el mandato de Dios, y no conforme con eso, mató a Urías y se casó con la mujer de Urías. Pues ahí ustedes van a ver cómo la Biblia presenta que Jesús es hijo de David. Y entonces podría Jesús decir, puesto que yo soy un hijo de un pecador, pues mi sangre corre, por mi vena corre sangre pecadora, entonces pobre de mí, mis antepasados eran pecadores y yo cargo con ese karma, como dice la nueva era, y yo también soy pecador, no es mi culpa, yo caí en el mismo pecado de mis antepasados, porque esto viene de generación en generación y yo no puedo cortar con eso. No, así no fue. La Biblia presenta que efectivamente David fue un adúltero, pero además fue un asesino, mató a Urías y se casó con la mujer de Urías. Y luego viene a decir la Biblia que exactamente de David y de la mujer de Urías viene Salomón. Y el rey Salomón también pecó. Y si ustedes recuerdan cuál fue el pecado de Salomón, fue el pecado de idolatría. Otro pecado que Dios aborrece. Aborrece el adulterio, aborrece el asesinato, aborrece la idolatría. Pero de ahí, de esos antepasados, viene Cristo. Pero lo bonito, ¿sabe? Que no solamente dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, también recuerda hijo de Abraham. ¿Y qué significa hijo de Abraham? Que si por un lado tenemos la inclinación al pecado, gracias a que nuestros antepasados, a lo mejor nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, a lo mejor nuestro padre, nuestra madre, estaba inclinado a un pecado y que nosotros tendemos a ese pecado gracias a eso, no podemos quedarnos solamente mirando que nuestros antepasados fueron pecadores como cualquier ser humano, sino también tenemos que ver la parte positiva de la familia de donde nosotros venimos. Lo positivo es hijo de Abraham. ¿Y quién era Abraham? Nuestro padre en la fe. Que en castellano significa que todos ustedes y yo tenemos por un lado familia mala y hasta muy mala, pecadora y hasta muy pecadora. Y eso nos inclina a nosotros a apartarnos de Dios. Pero también tenemos por otro lado familia buena y muy santa. ¿Para qué? Para hacer el equilibrio. Y para que usted no diga, es que yo soy un borracho, porque mi abuelo era un borracho, mi papá era un borracho, y yo heredé eso, y yo sigo siendo un borracho, y mis hijos están destinados a ser unos borrachos, y mis nietos a ser unos borrachos. Que no es así, porque Jesucristo viene de David, que era un adúltero, un asesino, y sin embargo, no fue ni adúltero ni asesino. Y viene entonces también de Salomón, el hijo de David, que fue idólatra y Jesucristo no fue idólatra. Pero también por el otro lado viene Abraham, que era el hombre de la fe,
el hombre justo que hizo lo que le agradaba a Dios, y de ahí viene Jesucristo también. ¿Por qué ustedes y yo estamos acostumbrados a justificarnos y decir, es que venimos de una familia pecadora? Es que en la casa todo el mundo robaba y por eso yo robo. Es que en mi casa a lo mejor hasta mi abuela era chismosa, pues yo también. Pues mi abuela iba a los brujos y yo también voy a los brujos. Es que a mi madre le gustaba estar yendo a los brujos, a tirarse, a jugar las cartas, pues yo también tengo que hacer lo mismo. No. Hoy las Sagradas Escrituras dice, ciertamente tenemos antepasados pecadores, pero tenemos antepasados santos. Inclinémonos por el camino de la salvación. Sigamos el ejemplo de la gente buena que está en la historia de nuestra vida. ¿Por qué nosotros aferrarnos a lo malo, dejarnos inclinar por lo malo y seguir el camino del mal y no seguir el camino del bien cuando tenemos las dos opciones y podemos libremente escoger? Hoy también la Biblia nos presenta que ciertamente que si David fue pecador y allá el hijo de David, después Salomón, del cual viene Cristo, o llamémosla así, bisabuela de David, que era la prostituta Rahab, de la cual también nombra allí, que viene de la prostituta Rahab, una prostituta que había, y de ahí viene David, pero de ahí también viene Cristo. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Se puede entender teológicamente que por muy malo que sea una persona, por muy mala que sea una persona, siempre hay algo bueno en su corazón. Y que por muy malo que sea la familia, siempre dentro de la familia hay algo bueno. Se dice de una vez de un hombre que era muy malo, malo, pero con M mayúscula. Y en ese tiempo existía la pena de muerte para la gente mala. Y la pena de muerte era que era muy malo, lo colgaban con los pies hacia arriba, lo amarraban con los pies hacia arriba, lo colgaban y le metían candela por debajo. Y así moría delante del pueblo. A no ser que pagara el indulto. Tenía que pagar un dineral para que no lo mataran. Y también se le rebajaba la pena. Así era la ley que había en ese pueblo, la que había puesto el rey. Y cierto hombre que era muy malo en el pueblo, lo agarraron, un día lo agarraron robando. Y cuando lo encontraron robando, lo agarraron con la mano en la masa, lo llevaron ante el rey dicta la sentencia. Y dice, este hombre debe morir. A no ser que pague el indulto para liberarlo. Pero pónganle ustedes, vamos a ponerle una cantidad, pónganle ustedes $5,000 para que no muera, o $10,000, lo que ustedes quieran. Pongamos un redondo, $10,000. Y resulta que ese hombre tenía 10 hijos pequeños. Y la mujer lloraba, van a matar a mi esposo. Pero no solo porque maten a mi esposo. ¿Y quién va a alimentar a estos hijos? Estos hijos van a quedar sin papá. Además, él estaba robando porque los hijos tenían hambre y querían algo, darle de comer algo a sus hijos. Y la mujer comenzó a decirle a la gente por qué robaba el Señor y mostrarle los niños que estaban muriendo de hambre y decía, él es el que le da de comer, ahora lo van a matar, ahora ¿qué voy a hacer yo con mis hijos? ¿Quién me le va a dar de comer? Y movió el corazón de mucha gente en el pueblo. Y la gente dijo, pues vamos a salvar a este hombre. Ciertamente robó, pero robó porque tenía hambre él y sus hijos, su familia. Y comenzaron a buscar, a ver, ¿qué hacemos? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y a recoger, un vecino dio una cantidad de dinero, otro dio otra cantidad, y así recogieron una cantidad
una cantidad buena. Y cuando recogieron esa cantidad, no llegaban a los $10,000. Pero pónganle que llegaba a los $9,000. Y dijeron al rey, mi rey, ya tenemos $9,000. Suelten a ese hombre. Suelte a ese hombre, no lo mate. Tiene 10 hijos. Están pasando hambre. Tiene una esposa. Todos están llorando. Robó para darle de comer a sus hijos. Y dice el rey, el indulto vale $10,000. Si hay 9,000, morirá colgado y le metemos candela por debajo. Y comienza, pero ¿quién pone más? Y entre todos allí desesperados encontraron $999. De modo que llegaron a $9,999. Y le dicen al rey, mi rey, no encontramos más, nos estiramos hasta donde pudimos y solo encontramos $9,999. Y dice el rey, debe morir, porque la palabra del rey es que tiene que ser $10,000. Mi rey, no seas injusto, no soy injusto, es la ley y debe morir. Y buscan por allí y nadie encontraba pues $1 que faltaba, una moneda, $1 que faltaba para salvarle la vida a este hombre. Y como nadie encontró, pues ya todo el mundo había puesto lo que tenía, la ley obligó a colgar al hombre con los pies hacia arriba y la cabeza para abajo, para meterle candela delante del pueblo. Unos lloraban, otros gritaban, otros observaban y no sabían qué hacer. Y cuando cuelgan al hombre con los pies hacia arriba, algo suena en el piso. Cayó de su bolsillo una moneda y era $1. Y cuando cae la moneda, uno de los que estaba en defensa del hombre dice, aquí está el $1. Y dice el rey, venga a ver, muestra el $1 y dice, suelten al hombre. Ese hombre era muy malo y por muy malo que fuera, dentro de su bolsillo tenía $1. Y esto significa lo que dice el Evangelio de hoy, que David pudo haber sido muy malo, que Salomón pudo haber sido muy malo, que la prostituta Rahab pudo ser muy mala, que los antepasados de Cristo pudo ser muy malos, pero dentro de ellos había, aunque sea una monedita de $1 dentro de su corazón. O de otra manera, que nadie es tan malo que no tenga algo bueno en su corazón. Y a eso nos invita a ver el Evangelio hoy. Que todos tenemos algo bueno en nuestro corazón y más cosas buenas que malas. Ciertamente David hizo muchas cosas buenas, Salomón muchas cosas buenas y todos los antepasados de Jesús muchas cosas buenas, pero también cometieron pecado. Oye, y Dios entonces nos está mostrando que ciertamente somos pecadores, pero que Dios no pone los ojos como los seres humanos más en el pecado que en lo bueno que hagamos. Que Dios no lleva cuenta de los delitos. Por eso David en el Salmo que él escribe dice, si llevara cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Hoy entonces Dios nos está mostrando a nosotros que venimos de una familia pecadora, ciertamente. A lo mejor sea por parte de mamá o a lo mejor sea por parte de papá, no sabemos. Pero que a lo mejor otra parte de la familia, por el otro lado, por otro ala, es de la gente buena. Y que ustedes y yo debemos inclinarnos por el bien. Y que a pesar de que en la familia haya gente mala, esas personas no son tan malas que no tengan algo bueno en su corazón. Y que ciertamente, por muy malo que sea, cosas buenas pueden hacer. Y eso es válido a los ojos de Dios. Y eso es válido a los ojos de nosotros como cristianos. Y debemos mirar eso bueno para no odiar, para no guardar resentimiento, venganza, para aprender a perdonar, sabiendo entonces que todos somos pecadores y que todos necesitamos de la misericordia de Dios, sabiendo que debemos ser optimistas y no pesimistas. El optimista y el pesimista se diferencian en que los dos llegan a un jardín de rosas
Y el pesimista dice, qué cosas más tristes, cómo es el mundo, qué malo es el mundo. Miren esto, hasta las rosas tienen espina, qué desgracia. Y se lamenta. Y llega uno optimista a donde está el mismo jardín, las mismas rosas y las mismas espinas. Y el optimista dice, qué maravilla, qué bendición de Dios, hasta las espinas tienen rosas. Y nos vamos a encontrar esa realidad en la vida y tú y yo decidimos si ser pesimista o ser optimista. O de otra manera se lo dibujo. Podemos ser como las moscas o como las abejas. ¿Dónde se posan las moscas? ¿Qué buscan las moscas? ¿Y dónde se paran ellas? En la caca. ¿Y qué buscan las abejas y dónde se posan? En la miel. Pero no solo eso. ¿Qué llevan en las patas las moscas? ¿Y qué hacen las moscas cuando se paran en la comida? O cuando se para en cualquier parte del cuerpo. Si es en la comida, la dañan. Si es en la parte del cuerpo, hasta gusano le puede caer a usted. O nuches. No sé si ustedes conocen los nuches. Viene la mosca y pone allí sus huevos o pone sus patas sucias y contamina todo donde llega. Pero también usted puede ser como las abejas. Agarra la miel, chupa el néctar y donde va, donde se instala, entonces crea un panal de miel donde deposita todo lo que chupa y allí coloca la miel. Déjenme decirle que en el mundo en que vivimos, la mayoría de personas optan por ser moscas y andan mirando el mal y el pecado de los demás para justificarse, para condenar, para señalar, para criticar, para darle a sin hueso. Y no solamente eso, sino que donde van llevando esa caca. Llegan a la casa del vecino, no se ha dado cuenta de la vecina. Yo creo que anda mentándole cachos al pobre marido. ¿No se ha dado cuenta la hija de Petronilo? Mire la edad que tiene, ya anda preñada. ¿Quién cae? ¿Con quién se revolcó por allá? Mire que está, y lleva y trae como las moscas pura caca, pura porquería. De esa clase de cristianos hay dentro de la iglesia. Pero también hay dentro de la iglesia como las abejas que chupan la miel, que andan mirando lo bueno que hacen las personas y aplauden. Y que donde llegan, en vez de sembrar el mal, siembran el bien. Hablan bien de los demás. Qué bonito, mire, la hija de Julanita, cómo le ha puesto cariño en la vida, a pesar de que le metieron un muchacho. Sin embargo, ha salido adelante. Qué bonito esa muchacha, qué gran ejemplo. O mire, al Julano de tal, qué trabajador, qué gente más honrada, qué gente más honesta. ¿Por qué no hablar bien de los demás? ¿Por qué no mirar las cualidades de los demás? Ustedes no se han dado cuenta, y no hablemos del cura, ustedes no se han dado cuenta que la gente anda viendo qué vende el cura, lo bueno. Aquí puede venir el cura más santo del mundo. ¿Y qué anda viendo la gente? ¿Lo bueno? No, lo malo. ¿Por qué? Porque son moscas. Acostumbrados a la podredumbre y llevando y trayendo pura caca. ¿Y por qué no ver lo positivo que hay en este, en aquel, en este otro sacerdote? Ustedes tienen familia sacerdote. De esta comunidad hay como 3 o 4 sacerdotes. ¿No está? ¿Filipito no es de aquí? Filipito, y no hay otro que es de aquí.
Ah, Victoriano no es de aquí, ¿no? Y el otro, Alirio tampoco. Ah, bueno, entonces son 2 de aquí. Ah, yo pensé que eran 3. Bueno, 2 sacerdotes de aquí. Tienen ustedes, entonces, mire, de dónde viene esta comunidad, cómo Dios bendice esta comunidad. Pero, oye, ciertamente hay cosas buenas y cosas malas. ¿Recuerdan de la mujer pecadora? Cuando se la llevaron a Jesús y le dijeron, Señor, la encontramos en infragante adulterio. Era una pecadora y Jesús sabía. ¿Y qué hizo Jesús? Ay, sí es verdad. Jesús no hacía como las moscas. Jesús era como las abejas. Jesús llegó y dijo, yo no ando llevando y trayendo. Yo no me deleito en la caca, en la podredumbre, viendo el pecado de los demás y deleitándome en ellos y juzgándolo y condenándolo. No. Jesús dijo, aquel que no tenga pecado lance la primera piedra. Y cuando todo el mundo se fue, Jesucristo le dijo a la mujer, ¿dónde están las moscas que andaban con pura porquería y que te estaban dañando, colocando gusanos y caca en la comida o en el cuerpo? Nadie te ha juzgado, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El Evangelio de hoy entonces nos presenta que Jesucristo viene de David y de Abraham. Y que usted y yo venimos de ahí también. Pero Jesucristo nos da el ejemplo. A pesar de venir de aquí y de venir de allá, Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Y dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué no seguir nosotros ese ejemplo de Jesús? ¿Por qué no seguir el ejemplo de aquellos que dentro de la familia siguen el camino bueno? ¿Por qué no romper con la cadena de pecado que a veces traemos en la familia? Si el abuelo era borracho, el papá sale borracho, el hijo también borracho. ¿Por qué no decir el hijo, bueno, mi abuelo era borracho, mi papá era borracho, pero hasta ahí, yo corto con ese pecado. Yo no quiero cargar ese pecado y no quiero que mis hijos, mis nietos carguen con ese pecado. De hoy en adelante no tomo más. Cortó con esa herencia negativa de las moscas de llevar el pecado de generación en generación. Y comenzó a hacer como la miel, dejando en sus hijos un panal de cosas buenas en su vida. O las mujeres. Decir, no, es que mi mamá le montaba cacho a mi papá. Mi abuela le montaba cacho a mi abuelo. Además, en la familia pues hay muchas así, pues yo también sigo así. No. Oye, si estos fueron así, yo le pongo un pare, yo tengo que cambiar de vida, yo tengo que dejar una generación nueva, una generación de gracia, que sea capaz de obedecer los mandatos de Dios. Si en la familia había gente que robaba, pues hasta aquí, yo no quiero robar. Pero es que su familia robaba, ellos, pero aquí se corta. Mi mamá iba a los brujos, iba a secretear al hijo para que no le diera mal Dios, iba a que le leyeran las cartas, iba a que le fumaran el tabaco. Eso eran ellos. Pero hasta aquí llega el pecado. De aquí en adelante se corta. Debe haber una historia. Y entonces es lo que dice la Biblia, de allá el versículo 17. De Abraham a David, 14 generaciones. Hay un punto de partida y un punto de llegada. Y cuando llega el otro hay un punto de partida y un punto de llegada. Y cuando llega el otro, un punto de partida y un punto de llegada. Usted puede ser ese punto de partida y ese punto de llegada hacia la gracia, hacia la santidad en la familia. Escúchenlo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham, Punto de partida, Abraham. De Abraham hasta David, punto de llegada hasta David. Mire cómo
parte de un punto bueno, Abraham, y llega a un punto, un hombre pecador, David. Pero ahí no se detiene. Dice de Abraham a David son 14. son 14 generaciones. O sea, desde Abraham, nuestro padre en la fe, para llegar a irse desmoronando la fe, a ir haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, a ir llevándonos al pecado, 14 generaciones y nadie cortaba con eso. Nadie cortaba. Ahora de David, primero fue de Abraham a David. De Abraham a David se viene deteriorando la fe. La fe de Abraham se fue deteriorando. Abraham buscaba obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Pasaron 14 generaciones y en esas generaciones se iba debilitando hasta llegar a David, adulterio, asesinato, desobediencia a Dios. Y continúa su hijo Salomón con el pecado de idolatría. 14 generaciones debilitando la gracia de Dios, debilitando el don que Dios nos dio, la fe que Dios nos ha regalado. Pero llega en David, que es un punto, unas generaciones donde ya comienza a verse en la Biblia el pecado público, pues era el rey, y Salomón otro rey, y ya públicamente, descaradamente. Pero luego de David, desde David, un punto. Partamos entonces, ya desde David, olvidémonos de Abraham, nuestro padre en la fe, partamos del punto. Es que mi familia es una familia pecadora, ya estamos en el punto del pecado, David. A lo mejor su abuela, su bisabuela, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, tenía ese pecado. Partamos de ahí. Pero debe llegar un momento, después de pasar por las pruebas, donde llegamos a un punto donde eso tiene que terminar. Y de esa generación que hace pare a ese pecado, puede ser tú, puedo ser yo. Escuchen. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. 14 generaciones de David a la deportación de Babilonia, que significa la esclavitud a causa del pecado, la esclavitud, el desierto, como la deportación a otro país, la esclavitud en otro país a causa del pecado. Se viene desmoronando David con el pecado, entonces llega la deportación a Babilonia, la esclavitud, viene la deportación donde la gente ya lo sacan de su país y lo convierten en esclavo y tienen que servir a otro a causa del pecado, pero alguien tiene que poner fin a eso. 14 generaciones así más, y alguien tiene que poner fin. Vean ustedes, ahora viene desde la deportación, cuando ya son esclavos, cuando ya parece que no hay remedio, cuando ya parece que se acabó con el pueblo de Israel, ahora viene 14 generaciones para reponerse. Pongan cuidado. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahí entonces ya viene el levantarse, el resurgir de la fe, el resurgir de la gracia, el resurgir de los hijos de Dios, el resurgir del bien. Y Cristo nos da el ejemplo. Llega con Él una nueva generación. Llega con Él algo nuevo, la gracia, el perdón, el amor, la obediencia a Dios, el cumplimiento de los mandatos de Dios, el tiempo de agarrar el camino de la salvación, de cortar con el pecado que nos trajo David en el pueblo de Israel y de cortar con la esclavitud de la deportación a Babilonia y comenzar el tiempo de gracia del Señor. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Y cuando tú te confiesas, estás cortando con el pecado, con la esclavitud y con la deportación a Babilonia. Y comienza el tiempo de la gracia de Cristo. Por eso en este tiempo de misa de aguinaldo, el Padre va a venir a confesar. Y ustedes tienen oportunidad de confesarse para que hagan un parado al pecado, para que limpien no solamente su vida del pecado, sino su familia
de aquella trayectoria o de aquella herencia pecadora que nos han dejado de generación en generación y que es necesario que una persona de la familia corte. Si no lo hizo su abuelo y no lo hizo su papá, lo puedes hacer tú. No deje eso para su nieto o para su bisnieto. Hazlo tú. Cambia radicalmente la visión de la familia. Cambia radicalmente ese pecado que se trae de generación en generación. Queridos hermanos, hoy al escuchar la palabra de Dios tenemos que ponernos en acción. Recordar que nos han dado en herencia una fe, la fe de Abraham. Recordar que tenemos que pasar por el pecado de David y tenemos que pasar también por la deportación a Babilonia, la esclavitud del pecado, pero tenemos que llegar a Cristo, nuestro Salvador, y por eso estamos en tiempo de Adviento, tiempo de espera a la venida de nuestro Salvador Jesucristo, donde comenzamos las nuevas generaciones, la generación de cristianos, a vivir según el mandato de Dios, según la gracia de Dios, luchando por salir del pecado y viviendo con la mirada puesta hacia la eternidad, hacia el reino de los cielos, teniendo a Cristo como meta final. Él es el camino, es de la verdad, es la vida. Y solo así podemos nosotros disfrutar de la salvación eterna que Cristo nos trajo. Amén.